Ok, entonces vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana queremos darte gracias por tu fidelidad. Queremos darte gracias por tu misericordia, Dios, porque no hay nadie como tú, Señor. Señor, nuestra esperanza y nuestra confianza, Señor, la depositamos, Señor, en ti, Señor. Porque sabemos que tú eres el formador y el creador, Señor. Sabemos que tú eres aquel que nos hace aquello que nosotros tenemos que ser, Dios. Tú eres ese alfarero perfecto moldeando nuestras vidas, Señor, para ser de bendición a nuestros hogares. Por eso, mi Dios amado, clamamos porque tu presencia sea en medio de nosotros. Clamamos porque el Espíritu y la vida de tu palabra venga a cada uno de nosotros, dándonos la fuerza que necesitamos, Dios, dándonos la sanidad que necesitamos, Dios, para cumplir tu propósito como familia, Señor, tuyas en medio de esta generación, Dios. Te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Dios. Encomendamos esta palabra delante de ti y cada uno de los hogares, Señor, que vinieron en el día de hoy o que recibirán esta palabra, Señor. Los encomendamos delante de ti, Señor, creyendo, Señor, que tú los tomarás, Señor, estos hogares de tu mano, los sustentarás y los ayudarás a cumplir, Señor, esa meta como familia. En el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Vamos a darle un fuerte aplauso a Jesucristo el Señor. Eso sí, gloria a Dios. Bueno, el mensaje que va en favor de la familia, empezamos con el matrimonio, se llama los roles de la pareja. Y roles significa funciones. Cuando usted le dicen, vea, usted en esta empresa va a tener este rol, quiere decir usted va a tener esta función. El fundamento básico del núcleo familiar es el matrimonio. Ese es el fundamento básico. De hecho, allí de esa manera se conforman las familias, en la unión entre un hombre y ¿qué más? Entre un hombre y ¿qué? Y una mujer. Aclaramos, ¿no? Porque pues se ven cosas se ven cosas diferentes al orden de Dios. Por lo tanto, para que una familia sea saludable, la relación del matrimonio también debe de ser ¿qué? Saludable, ¿cierto? Mi esposa está creciendo. ¿Eh? Claro que los tacones ayudan. Pensé venirme en zapatos más bajitos, pero bueno, no importa. Pero no me salían con el vestido. Lo importante es que de corazón estamos unidos. Gloria al Señor. Para poder entender el rol de cada cónyuge, es importante saber la jerarquización en el matrimonio. Amén. Hay un orden en el matrimonio establecido por Dios. Vamos a ir a Efesios 5, 23 y dice lo siguiente: porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Dentro de la palabra del Señor, Dios ya nos está estableciendo un orden en el cual debe estar el hogar, debe estar fundamentada la familia. Y es el hecho de que el esposo es quien está como cabeza de la mujer. ¿Esto qué significa? ¿Qué significa como tal esta jerarquía? No significa que esta persona o el hombre viene a ser superior o que está por encima y los demás por debajo de sus pies. Que este es de pronto el concepto errado que encontramos en el mundo. Esto no es lo que significa, amén. La palabra jerarquía, de que alguien esté como cabeza, no significa que es superior, no significa que pueda pisotear, no significa que pueda humillar, no significa nada de esto. ¿Qué entonces es lo que significa como tal la palabra jerarquía? Jerarquía y esta parte de autoridad y de ser cabeza tiene un lugar dentro de una organización para desarrollar una función con el objetivo de aportar, edificar y crecer, en este caso, para la mayor institución sagrada que es la familia. Entonces, el ser cabeza no significa, como ya lo dije, ser superior, sino que significa que esta persona tiene una función a realizar.
¿Listo? Y esta función es con el objetivo de poder aportar, edificar y crecer, aumentarse, multiplicarse, que la familia pueda llegar a un objetivo. Amén. Por eso el Señor coloca una cabeza o una autoridad. ¿Por qué hay una autoridad en la iglesia? Porque ciertamente es necesario que haya una persona que direccione a la iglesia hacia un objetivo. Amén. Como el avivamiento en medio de nosotros, el crecimiento espiritual, la madurez. Para eso es necesaria una autoridad y una cabeza. Lo vemos en toda nuestra sociedad, lo vemos en las empresas, siempre hay una autoridad. ¿Estoy mintiendo? No, siempre hay una cabeza. Entonces es importante entender esto para que no vayamos a malinterpretar lo que Dios está indicándonos a través de estos roles. Bueno, entonces ya sabe, en el matrimonio hay una jerarquización. Jerarquización significa y tiene que ver con la funcionalidad, y esa jerarquización tiene un orden. Entonces, el modelo de Efesios 5:23 dice que Cristo es la cabeza de la iglesia. Cristo es la cabeza de la iglesia, y así como Cristo es la cabeza de la iglesia, entonces la cabeza del matrimonio, ¿quién es? El varón. Mire, en Dios hay una unidad divina compuesta por 3 personas. Entonces vamos a ver que en la Trinidad, en la divinidad, hay una jerarquización, pero no significa que el uno sea superior al otro, porque Dios es uno solo. Vamos a Juan capítulo 14, versículo 9 y 10. Juan 14, 9 y 10. Gloria a Dios. Juan 14, 9 y 10 dice así. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo tú dices, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en quién? En mí. Entonces mire que aquí estamos hablando de 2 personas de la Trinidad, el Padre y el Hijo. Y el Señor Jesús le dice a sus discípulos que le están diciendo: muéstranos al Padre. Y él dice: óigame, tanto tiempo andando con ustedes y en otras palabras, no me conocen. ¿No saben que el que me ha visto a mí ha visto al Padre? El Padre y yo son ¿qué? Son uno. Entonces mire que aquí estamos hablando de la unidad de la Trinidad. En este caso de 2 de las 3 personas de la Trinidad, el Padre y el Hijo. Ahora vamos a Juan capítulo 10, versículo 30. Juan 10, 30. Eso sí. Dice así: yo y el Padre uno somos. Yo y el Padre uno somos. Entonces aquí hay una unidad perfecta. Hay una unidad perfecta, bendito es el Señor. Pero también cuando esta divinidad, la Trinidad del Señor, se pone en función del trabajo de la salvación de las almas, para hacer ese trabajo de traer perdón a nosotros los pecadores, librarnos de la muerte eterna y darnos salvación y vida eterna, la Trinidad tiene un orden, una jerarquización. Cada uno de ellos tiene una funcionalidad en pro de un objetivo: la salvación de las almas. Pero esto no quiere decir que el uno es superior al otro. Vamos a verlo. Juan 14, 28. Eso sí, dice: habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amáis, os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre, ¿qué dice acá en la pantalla de video, el pasaje bíblico? Porque el Padre mayor es que yo. Mire que aparentemente hay una contradicción, porque en los pasajes anteriores Jesús dijo: el Padre y yo uno somos. Jesús dijo: el que ha visto al Hijo ha visto al Padre, el que conoce al Hijo conoce al Padre. Pero resulta que aquí ahorita el Hijo dice en la parte final del versículo 28: porque el Padre es mayor que yo. ¿Por qué Jesús dice estas palabras? Está hablando en función de su parte humana, colocando su función en favor de la salvación de las almas. Dice, por ejemplo: porque he dicho que voy al Padre. ¿Qué tenía que hacer Jesús para ir al Padre? Morir. O sea que Jesús está hablando en su parte humana de su obra como redentor. La obra de redentor la tiene el Hijo.
Jesucristo el Señor. Y en esa obra redentor, en esa obra como humano, Jesús dice, el Padre es mayor que yo. Claro, porque el Padre, Dios, no dejó de ser espíritu. Él siguió siendo espíritu. El Padre no se encarnó. El que se encarnó, ¿quién fue? El Hijo. Y en esa posición de carne, obviamente, el Dios espíritu es mayor que ese Hijo hecho hombre, porque ese Hijo hecho hombre, hablando de Cristo, Cristo Jesús hecho hombre, si estaba en un lugar, no podía estar en otro. Si estaba en Jerusalén, no podía estar, por ejemplo, en la región de Galilea, porque estaba limitado por su parte humana. Entonces, en esa parte humana es que Jesús dice, el Padre es mayor que yo, pero el Padre y el Hijo son uno solo. Pero mire que acá hay una jerarquización, hay unas funciones delegadas que trabajan en pro de la salvación de las almas. ¿Cuánto me entendieron? Eso sí. Ahora sí, ya entendiendo este tema de lo que es la jerarquización, que no tiene nada que ver con que la cabeza es superior, ¿cierto? El hombre es superior. No tiene nada que ver con eso. Es solamente una funcionalidad ordenada. Eso es la jerarquización en el matrimonio. Entonces vamos a ver ahora los roles. El rol del esposo. Arranco yo. Arrancamos. Efesios 5:23. A ver cuántos varones, cuántos casados hay aquí. Levante la mano los casados. Eso sí. Y los que no, pues esto es un cursillo prematrimonial, hermano. Usted aquí está yendo el cursillo para casarse. Efesios 5:23. Efesios dice así: porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Eso, el rol del esposo es ser cabeza del matrimonio. Pero como ya entendimos que ser cabeza, no vamos a malinterpretar esto. Ser cabeza del matrimonio es un ministerio. ¿Qué significa ministerio? Servir. Servir. Cuando decimos yo tengo un ministerio, estamos diciendo yo tengo que servir a los demás. Y este de ser cabeza, este ministerio que el Señor le dio al esposo, no es una licencia para intimidar a su esposa. Escuche bien. Yo quiero arrancar con lo que no es para luego decirle lo que es. El hecho de ser cabeza del matrimonio, el varón dispuesto por Dios, no quiere decir que esto es para intimidar a la esposa. Mucho cuidado, señorita, que aquí el que mando soy yo. Mucho cuidado, porque la Biblia dice que el hombre es la cabeza del hogar. No es eso. No, el ser cabeza, este ministerio del servicio, no es para intimidar a la esposa. Dentro de este ministerio, el esposo tiene las siguientes razones. Cabeza del hogar, el esposo como cabeza del hogar debe de estar al servicio ¿de quién? De la esposa. Es eso. Entonces, usted, esposo, como cabeza del hogar, no es para intimidar a su cónyuge. No es que aquí el que mando soy yo y usted se calla la boca y usted no dice nada y si va a llorar, váyase para el cuarto. No. Este ministerio del varón es para el servicio. El servicio que le dio a su esposa y familia. Es el servicio. Yo estoy para servir a mi esposa. Y cuando ya hijo, yo estoy para servir ¿a quién? A mis hijos. Entonces el hombre que trabaja, tiene su salario, es para el servicio de la esposa, para el servicio de los hijos. No es que este es mi salario, usted mire a ver qué hace, si no tiene yo no sé, mira a ver, pero esto es lo mío, mira a ver usted qué hace. No, es para el servicio de la esposa, es para el servicio del hogar. Como cabeza del hogar, el esposo debe guiar a su esposa al encuentro con Dios, ejerciendo una función de sacerdote. El sacerdocio de la familia, la cabeza, el que tiene que direccionar, el que tiene que guiar en esta área es el esposo. Dentro de la comunidad judía y de los primeros cristianos, porque estamos hablando de Efesios 5:23, el que tenía
la responsabilidad para guiar a su esposa y para guiar a los hijos en el camino de Dios era el esposo. Era el esposo. Familia, vamos domingo, hoy día no, domingo, vámonos para la iglesia. El culto es a las 10 de la mañana, entonces vámonos tempranito, cosa de que si hay un trancón, pues no nos vaya a estorbar para llegar tarde a la iglesia o para no ir a la iglesia. Entonces nos vamos a preparar para ir a la iglesia. Esa función de sacerdote, esa función de guiar a la esposa, de guiar a los hijos cuando ya están, de ir a la búsqueda, al encuentro con Dios, esa responsabilidad el Señor se la dio al varón. ¿Qué es lo que notamos hoy día? Que esa función de sacerdote, mayormente en las iglesias, ¿quién la está ejerciendo? La mujer. Porque en la iglesia, como en todo lugar, la mayoría de personas que pertenecen a las comunidades, ¿quiénes son? Mujeres. Las mujeres mayormente son un gran número de creyentes, son la mayoría en las iglesias son mujeres. ¿Esto qué nos quiere decir? Que por lo regular la primera que busca del Señor en una familia, en un matrimonio, ¿quién es? La mujer. Resulta que la mujer con su testimonio se va a ganar a su esposo para Cristo. Pero en el diseño de Dios, el que tiene la función de sacerdote es el esposo. Usted que ya conoce de Dios, usted es el que tiene que ahora decir, bueno, Señor, me voy a colocar los pantalones de sacerdote y voy a guiar a mi familia por el camino de Dios. Porque sé que un matrimonio y unos hijos fuera del camino de Dios, eso es un problema, eso es una dificultad, eso es para perdición. Entonces, como sacerdote de Dios, yo voy a guiar a mi esposa y voy a guiar a mis hijos en el camino de Dios, Señor, porque ese es el diseño tuyo. La mujer que todavía su esposo no se ha convertido a Cristo, le toca hacer esa función. No es que no, pues como es el esposo y él no se ha convertido, pues no, pues aquí no hay nadie quien haga esa función. No. A usted le toca que amarrarse los pantalones también, mujer, y le toca hacer esa función de sacerdote hasta que el Señor, ¿cierto? O hasta que ese cabezón del marido se convierta a Cristo y asuma su rol. Pero cuando ya el esposo se convierte, usted que me está escuchando, usted que me está viendo, la función de sacerdote le toca a usted, porque la Biblia dice que el varón es cabeza de la mujer. Como cabeza de la esposa, debe satisfacer las necesidades físicas de ella, el alimento, la salud, y escuche bien esto también, la sexualidad. Sí, Señor, que esto no se nos olvide. El esposo también debe de satisfacer lo que tiene que ver con la sexualidad de la esposa. También satisfacer las partes materiales, la vivienda, la ropa. Y tiene que satisfacer el varón como cabeza las necesidades emocionales de su pareja, de su esposa. ¿Cuántos están entendiendo? Amén. Ahorita vamos con el rol de la esposa. Eso sí. Gloria al Señor. Una de las cosas que no debemos olvidar dentro de la guía que nos da el Señor es el nivel del poder de la palabra que tiene las Sagradas Escrituras. Amén. Tal vez algunos de los varones dijeron, uy, en este punto estoy mal, en este también y en este también. Y dicen, la verdad, muchas veces dicen, no me siento capacitado para realizar esas funciones, creo que no puedo hacerlo, creo que mejor lo hace mi esposa. Pero si el Señor en su palabra te dio ese rol, entonces es porque tienes la autoridad de Él para ejercer ese rol. Y en aquello en que tú hayas visto que no eres fuerte, medita en esa palabra y esa palabra te dará el poder y la fuerza para poder ejercer el rol que necesitas para ser ese esposo que Dios quiere. Amén. Ahora bien, nos toca a nosotras las mujeres. ¿Cuál es nuestro rol? Que yo creo que todas no lo sabemos. Amén. Vamos a leer Efesios 5, 21 al 24. Y dice así. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Una de las cosas que nosotros debemos entender como mujeres es cómo inicia esto, y también los hombres, amén.
¿Cómo inicia esta parte, este consejo que Dios nos está dando a través del apóstol Pablo? Dice en el versículo 21, someteos unos a otros en el temor de Dios. Amén. Entonces, ¿qué es lo que Dios está indicando? Que estos roles tienen que iniciarse con algo que es prendidos de la mano de Dios, en obediencia a Dios, como dice ahí, los dos. No solamente es la mujer, sino que también es el hombre. Entonces dice, sometidos los unos a los otros en el Señor. Entonces, Dios habla de que estas funciones y estos roles, la única manera de que nosotros podamos ejecutarlos es sometiéndonos los unos a los otros. Tú no puedes exigirle a una persona que se someta si tú no te estás sometiendo a Dios. Amén. Entonces Dios de antemano ya nos está mostrando el camino. Yo no puedo exigir lo que yo no estoy dando tampoco. Esto se trata de servir. El hogar se trata de servir. Nuestra vida como cristiana se trata de servir. Someteos unos a otros en el temor de Dios, aplica para todos nosotros. Un ejemplo es Cristo en relación con su esposa, que es la iglesia. Como Cristo dio su vida por ella, entonces la iglesia, motivada por ese amor, se sujeta voluntariamente a su Señor y Salvador, y como resultado Cristo la cuidará y la protegerá. Entonces estamos viendo un orden. No tiene nada que ver con el machismo. Usted es una esclava. No tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con una actitud de amor. Tiene que ver con una actitud de entrega. Por tanto, para nosotras las mujeres no debe ser muy difícil someternos. Cristo murió por la iglesia. ¿Y murió por qué? ¿Porque la despreciaba o porque la amaba? Murió porque la amaba, porque anhelaba algo, anhelaba la salvación, anhelaba salvarla ¿de qué? De los errores, de los pecados que la iglesia tenía. Entonces mire que este deseo de amor no era en cuanto a las cosas buenas, no es que yo voy a amar a mi esposa si hace lo bueno, no, el amor de Cristo hacia la iglesia no fue porque la iglesia fuera buena, era porque Él la amaba. Entonces ahí nos enseña Dios el significado del verdadero amor. Cuando una mujer ciertamente se siente amada, le va a ser fácil el sometimiento. Entonces entendemos lo que Dios quiere para con nosotras. No es que Dios nos quiera ver de pronto ahí sujetas como esclavas, porque ciertamente esto no es lo que Dios nos está diciendo. Cualquier persona en esta generación que no conozca al Señor lee Efesios 5, 21, 24 y se va a sentir de pronto un poquito como en desacuerdo, como decir, no, ¿y yo por qué tengo que estar bajo el sometimiento de un hombre? ¿Y por qué tengo que permitir que me traten mal? Pero esto es porque este concepto del mundo está totalmente fuera de lo que la Biblia enseña. O sea Sujeción no es el control del más fuerte sobre el débil, sino ni siquiera es una obediencia ciega, ni tampoco es una actitud esclava. Amén. O sea que el concepto de sujeción de la esposa es totalmente diferente al concepto de sujeción del mundo moderno. Es totalmente diferente. Si una mujer lee Efesios 5, 21 al 24, hermanos, se asusta. Dice, ¿cómo así que estén sujetados, o sea, esclavizados? No, y no tiene nada que ver con eso. Entonces vamos a aprender, mi esposa va a explicar sobre esta parte de lo que es la sujeción de la esposa al esposo, pero dentro de los términos bíblicos de la palabra de Dios, más no de los términos del mundo en que vivimos. Esta sujeción es una sujeción en servicio, dejarse guiar por este hombre que ha sido puesto como tal por Dios. No significa que esta persona venga a traer control, sino que es algo que tiene que ver con el amor, con el compañerismo, como Dios te mostró a ti para dónde íbamos, yo voy contigo. Es en esa parte lo que es la sujeción como tal de nosotras las mujeres. Amén. Y sé que es una parte muy difícil para nosotras porque pues hay muchas cosas en nosotros. Es necesario que nosotros entendamos en la cuestión del matrimonio, que creo que todos estamos de acuerdo en que no es fácil. Amén.
Hay alguien que diga, no, eso es lo más fácil del mundo. No, el matrimonio no es algo fácil, es algo complicado por la diferencia entre el uno y el otro, porque tenemos pensamientos diferentes, tenemos un carácter diferente y también tenemos algo que es lo que más nos destruye. Cada uno de nosotros tenemos pecados. ¿Y el pecado qué hace? Destruye. Entonces yo como mujer no puedo decir que no tengo pecado. Mi esposo como hombre no puede decir que no tiene pecado. Cada uno de nosotros somos pecadores y esos pecados, esas malas actitudes, esa carnalidad, ese hombre antiguo que nosotros tenemos es lo que está destruyendo nuestras familias. Amén. Por eso es importante y por eso iniciamos toda esta parte, la iniciamos diciendo esto es posible, sometiéndonos primero a Dios. No hay otra manera de hacerlo. La sujeción al esposo empieza cuando la esposa decide ser obediente a la voluntad de Dios y debido a esto Dios la va a honrar. Y yo sé que muchas mujeres dicen, pastora, es que yo entiendo y yo quiero obedecer a Dios, pero es muy difícil porque mi esposo realmente no está sometido a Dios. Porque la Biblia dice cosas muy bonitas, pero no lo veo en mi esposo. Sin embargo, no olvides que la sujeción empieza porque tú quieres obedecer al Señor. Si yo soy sincera, para mí los momentos más fáciles de cumplir con los mandamientos de Dios, en cuanto a mi función de esposa, cuando yo digo voy bien, es cuando estoy bien con el Señor. Es cuando mi nivel de oración está en lo que debe ser, mi nivel de meditación en la Biblia también y mi nivel de obediencia también. Pero he observado que cuando yo comienzo a menguar en mis tiempos de oración y comienzo a menguar de pronto por alguna otra razón, muchas obligaciones, uno tiene muchas cosas o que no he leído la Biblia mucho, mi carne comienza a saltar y obedecer o sujetarme y cumplir con las funciones y los roles que Dios me ha dado no me es tan fácil. Y no va a ser fácil. Porque la única manera de poder llegar al propósito de Dios como familias en Dios es estar primeramente bien con Dios. Amén. Preocúpate, mujer, por obedecer, al Señor. Y vas a ver que aunque tu esposo sea muy difícil, vas a poder estar sujeta. Vas a poder no sentirte destrozada, ni pobrecita yo. Vas a tener la fortaleza de poder vivir con un hombre con este tipo de carácter que a veces es difícil, no ya los que llegan a otros excesos, pero pues con esos errores de tu esposo vas a poder vivir y no te van a afectar tanto, ni te van a lastimar tanto porque estás fortalecida en Dios. Cuando tú determinas por encima de tus emociones y de tus sentimientos obedecer a Dios primeramente, no si estás viendo que tu esposo cumple o no cumple, no, esa no es tu función, mirar si cumple o no cumple, tu función es mirar si tú estás cumpliendo. Y cuando tú vas tras ese objetivo de cumplir al Señor, tienes bendiciones. Tendrás un hogar de bendición. No tendrás un hogar destruido como ya vemos en muchas partes que los hogares se han destruido. Tu hogar no se va a destruir porque serás una mujer sabia, porque el temor de Dios estará en ti. Por tanto, tu hogar será un hogar de bendición. Y por cuanto tú eres una mujer de testimonio, tu esposo va a ir siendo transformado en esa persona que debe ser. Cultivarás una profunda relación espiritual con Dios por ser obediente a esa palabra de Dios, que es lo más importante para todos en el Señor. Serás fortalecida emocionalmente. Cuando tú estás en Dios, tienes fortaleza. Como de pronto dice, tenés callo, ¿sí? Cuando los que están aprendiendo guitarra, los que saben guitarra, comienzan, eso les duele hasta que sacan callo. Y cuando sacan callo ya no les duele tanto. Eso es lo que hace la presencia de Dios en una mujer. Somos vasos frágiles, dice la Biblia. Somos sensibles, pero en Dios somos fuertes.
y mucho. Amén. Y por última, será alabada por los que la rodean al ver el favor de Dios en su vida y en su hogar. Así que vale la pena cumplirle a Dios, vale la pena creerle a Dios. Y por cuanto tú eres sabia y cumples lo que Dios te ha mandado, vas a recibir todas estas bendiciones y vas a ver que tu vida va a estar llena de victoria. Eso sí, gloria a Dios. Entonces ya sabe, ¿no? El rol de la esposa. Vamos con el otro rol del esposo. Efesios 5, 25 al 28. Sigamos allí en el libro de Efesios 5, 25 al 28. Dice así: maridos, amad a vuestras mujeres, pero mire de qué manera y cuál es el ejemplo a seguir de nosotros los varones, los esposos, para amar a la esposa. Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos, vuelve y recalca, así también los maridos, ¿qué dice la escritura? Deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Mire que en esto del libro de Efesios, que nos habla de los roles de la pareja, en estos versos le recuerda al varón 2 veces: ame a su esposa. Ame a su esposa. ¿Y por qué el Señor le recuerda 2 veces en Efesios capítulo 5, de los versículos que estamos predicando, que ame a la esposa, y se lo recomienda de una manera doble? Le voy a decir por qué. Por el diseño del corazón del hombre, que es muy diferente al corazón de ¿quién? Este corazoncito es diferente a este corazoncito. Las mujeres son más sensibles. Las mujeres, usted por ejemplo, vamos a un paseo. Usted ve, vamos a un paseo. Tienen el niño y la niña. Van a un paseo, ahí está pues lo que tiene que ver con la zona verde. Y la niña, usted ve que va y mira una florecita y empieza a decir: ay, esa florecita tan linda, tan bonita esa flor, ese color, el olor tan agradable. ¿Qué hace el niño? ¿Qué hace el varón? Sale corriendo, hermano, a ver dónde hay una pelota, o sale corriendo en ese campo de juego a tirarse por el columpio, en fin, porque somos, ¿qué cosa? Diferentes. Entonces la mujer, como ellas tienen su corazoncito y son sensibles, ellas son dulces, ellas son tiernas, amarles es más fácil. Amarles es más fácil, porque ellas son dadas, son sensibles. En cambio el hombre tiene un corazón un poco más duro, por decirlo en buena manera. Un poco más duro. No que sea duro, sino un poquito. Cuasi. Y por eso el Señor le recuerda: maridos, amen a sus esposas. Y vuelve y le repite: amen a sus esposas. No sean rudos con ellas. No sean difíciles con ellas. Trátenlas con cariño. Bueno. El amor de Cristo. Entonces aquí el rol del esposo es amar ¿a quién? Amar a la esposa. En el versículo 25 nos dice, vamos a leerlo: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. El amor de Cristo fue una entrega total. Una entrega total. Si Dios nos pide amar a la esposa como Cristo amó a la iglesia, es porque se puede hacerlo. Se puede hacerlo. Para nosotros nos es más fácil aprender o entender las cosas por medio de ejemplos. Jesús utilizó mucha esta estrategia, y por eso usted ve en la escritura bíblica las parábolas, en los evangelios las parábolas. Las parábolas son historias de la vida cotidiana que nos dejan una enseñanza. Eso es una parábola. Y para entender mejor una parábola, ¿qué es lo que hay que hacer?
parar bolas. Así que pare bolas a lo que Dios le está diciendo. Y como el Señor quiere en este momento, en el libro de Efesios capítulo 5, entender que uno de los roles del esposo para con la esposa es amarla, entonces nos coloca el ejemplo del amor de Cristo por la iglesia. La entrega de Cristo por la iglesia no fue a pedacitos. Él no dijo, bueno, me hace el favor y me clavan una mano, la otra no, la otra no. Me clavan un pie, el otro no. Lanzan el costado, me hace el favor. No. La corona de espinas sí. No, el Señor se entregó de una manera total. Pero, ¿qué llevó a Cristo, siendo el esposo de la esposa, que es la iglesia, de entregarse totalmente por ella? El amor. Y el Señor está diciendo al esposo, a nosotros los varones, hacia la esposa: amen a sus esposas. Amen a sus esposas. Si Él lo está pidiendo, es porque podemos hacerlo. Escuche bien, Dios nunca te pedirá algo que tú no puedes hacer. El Señor sabe hasta dónde tenemos la capacidad de obrar. Si Él ve que humanamente para nosotros nos es imposible hacerlo, Él no te va a pedir que lo hagas. Pero está diciendo, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. O sea que si el Señor está pidiendo ese grado de amor hacia la esposa de parte del esposo, es porque sí se puede. Los varones, diga conmigo, diga, yo sí puedo. No, muy suave. Diga, yo sí puedo amar a mi esposa. Así es. El Señor no nos va a pedir algo que no podemos cumplir. Y el amor se demuestra con hechos. El amor se demuestra con hechos. El que te dice que te ama, a los que están ennoviados o se van a ennoviar, porque para uno casarse primero pasa por esa etapa del noviazgo. El que te dice que te ama, escúchame bien, y en la esquina hay otra que también le dice que lo mismo, ese hombre no te conviene. No te conviene. Porque el que es infiel en el noviazgo también va a hacer lo mismo. ¿En dónde? En el matrimonio. Mire, las consejerías más facilitas son las de la muchacha, está en novia y dice: ay, pastor, es que quiero una consejería. Bueno, se aparta la consejería. Es que mi novio me trata mal, es que mi novio me pega y no sé qué hacer en ese momento, no sé qué hacer en ese caso. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Vea, eso es rapidito. Mujer, si de novio ese muchacho te trata mal y te pega, de casado va a seguir haciendo lo mismo y peor aún. Peor aún, claro, ¿por qué? Porque ya está el sentido de pertenencia. Uno dice mi esposa y ellas dicen ¿cómo? Mi esposo. Sentido de pertenencia. Y al tener ese sentido de pertenencia, aquel que no tiene temor de Dios y que no ama a su esposa verdaderamente, se le va a ir ¿qué? Se le va a ir la mano. Por eso, si de novios te trata mal, eso, hermano, es más que suficiente para que sepas que ese hombre o esa mujer, porque hoy día también se ve, ¿cierto?, no te conviene. Rompe con esa relación de noviazgo. Dios ya te está mostrando. Y por eso no es que las personas sean de malas en el amor. Lo que pasa es que tienen problemas de visión. No vieron, no ven bien. Bueno, vamos a Colosenses 3:19. ¿Qué dice, amor? Colosenses 3:19. Dice así: maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Eso, repítalo porque eso sí. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Eso, maridos, amad a vuestras mujeres. Pero a esto le une: y no seáis ásperos con ellas. Lo que te hablaba ahora. El corazón del hombre, la mujer, el corazón de la mujer es más sensible, ¿no? Entonces el Señor dice: no sean tan ásperos. No sean ásperos. Cuando los varones juegan fútbol, yo renuncié al fútbol a jugarlo, ¿no? Hace ya como 8 años. No le pego a la pelota.
Eso sí, soy fanático del fútbol, que aún para verme el partido por televisión me pongo guayos y medias. Tampoco, no exageres. Un partido de fútbol. ¿Qué se ve allí, hermano? Patadas, deporte de contacto, patadas, puños, etcétera. Empujan al otro. Es rudeza, es rudeza. Y como el Señor conoce que el hombre tiende a ser rudo, el Señor le dice a los hombres: amen a sus esposas y no sean ásperos con ellas. No sean ásperos con ellas. De palabras. No tratarlas mal de palabras. Usted no sirve. Mire, usted es una bruta. ¿Para qué me casé con usted? Ahora, voy a colocar ese ejemplo, el creyente, ¿no? Yo sí sentía en mi corazón que Dios me decía que usted no era. Me está hablando de un creyente arrepentido, en este caso de haberse casado. Yo sí sentía en mi corazón una vocecita y hora del Espíritu que me decía: pero ni modo, vamos a ver, adelante, para adelante. ¿Qué vamos a hacer? Señor, tu palabra dice: toma tu cruz y sígueme. Entonces cogí agua. A la vez, Señor. Mi amor, ¿y por qué me está cargando? Es que la Biblia dice: toma tu cruz y sígueme. El Señor dice: esposos, amen a sus esposas y no sean ásperos con ellas. Al ser las mujeres más sensibles, entonces, palabras que tal vez al hombre no le van a herir, a ellas sí la van a herir. Sí. Al hombre le dice: es que usted es parte sin novedad. Uno no se pega de cositas, ¿cierto? Las mujeres, por su corazón, que son más sensibles, sí hay palabras que le van a herir. Por eso la Biblia dice: no seáis ásperos con ellas. Primera de Pedro 3:7. Léelo, amor. Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Ay, pastor, el Señor no escucha mi oración, dice el hermanito. Resulta que al final del versículo 7 nos dice: para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Y para que nuestras oraciones de los varones hacia Dios no tengan estorbo, nos dice que debemos de tratar a la esposa como a vaso más frágil. Allí no dice que la mujer es vaso frágil. No, señor. No. Las mujeres, hermanos, son fuertes. Vea, las mujeres, mire, ¿a quién Dios le dio la facultad de parir los hijos? Las mujeres. Las mujeres, aquí está mi esposa. Parto natural le tocó a ella. ¿Le dolió o no le dolió la tenencia de nuestra niña? Sí, claro. Y mucho. Mire, Dios le dio la facultad de tener los hijos es a la mujer. Eso es un dolor. Los hombres no vamos a experimentar qué se siente porque pues, no tenemos esa facultad. Dios no nos dio esa naturaleza a nosotros. Fue a las mujeres. ¿Qué Dios nos quiere decir? Que las mujeres una capacidad, hermano, para aguantar el dolor fuerte. Yo creo que los hombres pariendo, hermano, en mi caso, no pariendo un hijo, un ejemplo, ¿no? Eso es ilógico. Cuando empuje, yo en la primera pujada y me quedo ya. Ahí ya me quedo. No más. Señor, en tu mano encomiendo mi espíritu. Tú me estás llamando, Padre. No. Claro, a las mujeres sí tienen ese aguante. Entonces las mujeres no son vaso frágil. No. El trato hacia ellas, de parte de nosotros los esposos, los varones, debe de ser como a vaso más frágil, ¿cierto? ¿Y cómo se trata usted que tiene una vajilla finísima, ¿cierto? Finísima. Ese vaso de esa vajilla finísima, ¿cómo lo trata usted ese vasito? En comparación con el vaso de plástico. ¿Cómo lo trata? Con cuidado, con cariño.
Porque si lo trata como el vaso de plástico, usted con el vaso de plástico usted lo tira ahí al lavaplatos, ¿cierto? Para nada. Pero con el vaso fino, de la vajilla fina, ese vaso de cristal fino, delgadito, no. Usted misma lo lava, uno mismo lo lava, ¿cierto? Con cuidado. No lo golpea, no lo trata mal, porque se quiebra. De igual manera, los varones, no podemos golpearlas. Aunque hay veces te han dado ganas de... Pero cuidadito, cuidadito, cuidadito. Mira lo que dice el Señor. Amad a vuestras esposas, maridos, tratándolas como a vaso más frágil, sabiendo que ellas son las coherederas de la gracia divina. ¿Cómo así? Ellas son hijas de Dios. O sea, ¿quién es el papá de ellas? Ah, bueno. Entonces, si yo me meto de una manera equivocada hacia ella, ¿quién responde por ella? Su papá. ¿Quién es el papá de ella? Dios. O sea que yo me estoy metiendo en un problema ¿con quién? Con Dios. El esposo que trata mal a su esposa se está metiendo con Dios, porque Dios es el papá de esa esposa, de esa mujer. Y por eso es que el versículo termina diciendo: para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Porque el que trata mal a su esposa se está metiendo con Dios. Y Dios le dice: ah, ¿querés que te responda? Tratando mal a mi hija. ¿Sí la pilló o no la pilló? Ah, bueno. Tratémosla como a vaso más frágil, no que son débiles, no. Como a vaso más frágil. Y para terminar aquí, primera de Pedro 3:7, que ya lo leímos. El amor es sacrificial y único hacia la esposa. Sacrificio y fidelidad. Amén, amén. El rol de la esposa, ¿no? Claro que sí. Quiero resaltar la parte que dice ahí, 1 Pedro 3:7, con mucha sabiduría, varones. Necesitan mucha sabiduría y esa sabiduría solamente la obtienen en la Biblia. Así que a leer Biblia para que también puedan cumplir, así como nosotras, cada uno de los roles que el Señor nos demanda para que nuestras familias lleguen a la victoria y al éxito. Amén. Quiero que me acompañen para ver el rol de nosotras las esposas a Tito en el capítulo 2, el verso 4. Y dice así: que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Quiero que enseñen a las mujeres a amar a los maridos. Entonces, una de las cosas que nosotros tenemos que hacer con nuestros esposos es amarla. Nuestro rol como ayuda idónea es rodearlos. Echando ojito. Marqué territorio. Pero sí, es rodearlos. Ahora bien, no podemos rodear a nuestros esposos y cumplir este rol que nos dice Tito 2:4 si nos dejamos mover por nuestras emociones y sentimientos. ¿Cuántas emociones y sentimientos experimentamos nosotras las mujeres? Yo creo que en una situación experimentamos muchísimos al mismo tiempo. Tristeza, odio, angustia, desilusión, baja autoestima, en fin, son miles de emociones. Y mientras esas emociones estén gobernando nuestras vidas, no podremos cumplir con el mandato de Dios de amar a nuestros esposos. Por eso, dentro de los mandatos a la esposa, y vuelvo y se los reitero, no hay manera, mujer, que cumplas con el rol de Dios si no estás con Dios. Te va a ser muy difícil. Pero para una mujer que ha determinado obedecer a Dios, servir a Dios, cumplir con los mandamientos que Dios establece en su palabra, va a rodear a su esposo, no con espinas, sino con la belleza de su color y de su fragancia, porque nosotros somos como rosas. Amén. Damos una excelente fragancia, somos hermosas, pero también tenemos espinas. Entonces, lo que Dios nos quiere inquietar como mujeres es: ¿con qué estás rodeando a tu esposo? ¿Con tus espinas? ¿O con la belleza de tus colores,
y de tus fragancias. Ahora bien, ¿cómo amar a mi esposo si tengo emociones y sentimientos de odio, resentimiento y de angustias? Va a ser imposible que lo hagas. Pero no debemos olvidar que nuestro Señor Jesucristo está con cada uno de nosotras todos los días de nuestra vida. Mire, nosotras somos sensibles y hay cosas en que nosotras a veces exageramos. Ay, pastora, no diga eso porque mi esposo escucha. Sí. Nosotras debemos madurar en nuestras emociones y debemos madurar en nuestros sentimientos. La única manera de yo amar a mi esposo es conocer a mi esposo. Al conocer a mi esposo, entonces muchas cosas de mi esposo no me van a lastimar porque resulta que esa es su esencia. Entonces doy un ejemplo. Cuando yo inicio, el iniciar un matrimonio a veces suele ser bastante difícil porque ahí es donde realmente uno comienza a conocerse. Y él lo ha dicho, él es fanático del fútbol y de las noticias. Y yo cuando recién empezamos, él empezaba a ver su partido, un clásico, ¿no? América Cali, que ellos están así con todas sus... La adrenalina, la pasión. Y yo llegaba, amor, quiero hablar contigo, imagínense. ¿Qué me iba a responder? No, ahí no. Sí. Después. De una. No, lógicamente él como que, ahorita. Y eso, por la sensibilidad que nosotras podemos tener en el corazón, mi esposo no me presta atención. Sí, y dramatizamos. Pero realmente parte de amar a alguien es conocer a ese alguien y ese va también para los esposos. Yo debo conocer el carácter de mi esposo. Yo debo conocer que mi esposo tiene su espacio y que tiene sus cosas, como la esposa también. Nosotras tenemos nuestro espacio. Entonces yo fui aprendiendo por la gracia del Señor y en la Biblia y a través de ministraciones y muchas cosas que tenía que aprender quién era Él, lo que le gustaba y lo que no le gustaba. Y entendí que cuando Él estuviera viendo sus noticias o el fútbol, no era la mejor hora para que yo quisiera hablar con Él. Tenía que esperar un espacio. Amén. Y esa es la manera como tú y yo comenzamos a amar a nuestros esposos, conociéndolos. Ahora bien, en Efesios 5:33 dice lo siguiente: por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer, eso se lo dice a los esposos, como a sí mismos, pero este es el consejo de Dios, y la mujer respete a su marido. Muchas veces el hombre, aunque necesita esa parte de la ternura que nosotras podemos dar, las caricias, aún la Biblia dice, deleítate en las caricias de la mujer de tu juventud, amén. Aunque el hombre necesita esa parte, lo que más necesita el hombre es respeto. ¿Cómo yo respeto a alguien? Porque conozco a ese alguien. Yo a veces con mi hija le digo, cuando la veo jugar en alguna ocasión, y veo que alguien le está diciendo, no, Ani, a mí no me gusta que hagas eso. Y yo veo que ella insiste. Entonces ya como mamá, cuando ya está aquí, mami, tienes que aprender a respetar a tu amigo o a tu amiga. Si te está diciendo, no me gusta que hagas esto, no lo hagas. Respétalo. Para eso es el conocimiento. Cuando yo conozco quién es, su carácter, su manera de pensar, su manera de ser, lo que le disgusta y lo que no le disgusta, aprendo también a respetarlo. ¿Por qué? Porque debo entender la autoridad que Dios le dio, el puesto que Dios le dio. Dios determinó que Él fuera la cabeza en la familia y el hogar que nosotros tenemos. Así que es importante que conozca para que respete su espacio, su entorno, sus decisiones. Amén. Y es algo que el Señor nos muestra, es algo que el Señor nos dice. Respeto, ¿qué significa? Significa consideración, valoración especial hacia alguien, es decir, un trato amable y atención adecuada.
Es cierto que a medida que en los hogares se van pasando los años y se van quedando las heridas y se van quedando muchas circunstancias, porque tristemente a veces nos falta sabiduría y no solucionamos esas circunstancias con tiempo, entonces esta parte de la atención al esposo en la esposa se va perdiendo, porque en parte se vuelve un escudo. Él no hace, yo no hago. Se vuelve un escudo, amén. Pero este escudo, la pregunta es, ¿Dios te lo está mandando y te lo está mostrando como consejo? Ese escudo, si Él no hace, yo no hago. Si Él me gritó, yo le grité, ¿es bíblico o es tuyo? ¿Cómo sé yo si yo estoy cumpliendo y soy buena esposa? Porque yo puedo decir, uy, yo soy buena esposa, pero lo único que me califica es yo ir a la Biblia y mirar y observar si mis conductas, aún mis exigencias o mis puntos de vista están sometidos a la verdad de Dios. Dios crea la familia o forma la familia con un objetivo, que cumplan su propósito. El propósito que Él estableció. Si el esposo y la esposa van hacia ese propósito de Dios, entonces no habrán dificultades. Pero si yo me caso para que Él haga lo que yo necesito y yo quiero, ¿en quién está la atención? ¿En Dios o en mí? Está en mí. Mi objetivo es satisfacer mis necesidades. Si el hombre se casa para que la esposa lo haga feliz y haga lo que él necesita, ¿en quién está su atención? En él. Y allí no funciona un matrimonio. Lo que ha destruido los hogares, lo que está destruyendo los hogares, lo que está trayendo tanto nivel de problemas dentro de un hogar, es que cada uno se casó para cumplir sus propósitos. Pero déjenme informarles que Dios ha dicho que tú no te casaste si estás tomado de su mano y conforme a su consejo para cumplir tus sueños y tus propósitos. Tú te casaste para cumplir el sueño y el propósito de Dios para contigo y tu familia. Y cuando los dos tienen su mirada puesta en Dios y en lo que Dios espera de ellos como familia, entonces los hogares van a funcionar. Pero mientras yo esté pensando, es que yo necesito, es que yo quiero, es que yo soñé, yo visioné, yo pensé, yo quiero, no van a funcionar. Porque la familia es una organización, digámoslo así, que Dios trae al mundo para que el mundo funcione correctamente. Pero para poder cumplir eso, solo se puede puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Amén. Bueno, gloria a Dios. Bendito es el Señor. Así, iglesia, que coloquémonos sobre nuestros pies. Vamos a orar por los matrimonios, por las familias. Gloria a Jesús. Estos son unas partes, ¿no?, de los roles, tanto del esposo como la esposa. Vamos a orar por los hogares. Vamos a bendecir los matrimonios. Papá Dios, en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret, tu Hijo, Señor, presentamos cada matrimonio en este lugar. Cada matrimonio que nos está en este momento viendo y escuchando por medio de las redes sociales. Padre, presentamos estos matrimonios para que seas tú trayendo sanidad, trayendo restauración, trayendo reconciliación, trayendo, Señor, fortaleza a ese vínculo matrimonial, Señor. Que se cumpla el propósito de Dios para con el matrimonio, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Tú nos has enseñado en tu palabra los roles que debemos de cumplir, tanto nosotros los esposos como también las esposas. Estas son unos de las partes de los roles. Hay muchos más, Señor, y en tu palabra nos enseña. Por eso hemos venido a la fuente de bendición para el matrimonio, a la fuente de unidad para el matrimonio, a la fuente, Señor bendito Dios, donde se pueden levantar matrimonios bajo el propósito divino, tu palabra, la Biblia, que es la palabra de Dios. Venimos al hacedor, al inventor de la institución más sagrada, la familia.
nuestro Padre Celestial. Y venimos a su consejo, venimos a sus palabras y declaramos que la bendición de Dios está sobre cada uno de nuestros matrimonios. La bendición de Dios está sobre cada familia, Señor amado Jesús. Oramos, Padre de misericordia, por aquellos hogares, por aquellas familias que están pasando momentos difíciles, Señor, que están pasando momentos aún de separación, Señor. Ten misericordia y trae unidad y restauración a estas familias, a estos matrimonios. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Para ti no hay nada imposible, Dios. Tú eres el formador, que aunque algo se haya dañado, como alfarero perfecto, tú puedes una vez más volverlo a formar, Dios. Tú conoces aquellos corazones, Señor, tanto del hombre o de la mujer, Señor, que están destruidos, que están a punto, Señor, de tomar una determinación de separación, Dios. Hoy clamamos para que en tu gracia y en tu misericordia vengas con tu bálsamo trayendo sanidad, vengas con fuerzas de búfalo, Señor, aquellos que ya no tienen ningunas, Dios. Dale las fuerzas que necesitan, Señor, dale la calma que necesitan, dale la tolerancia que necesitan, dale la paz que necesitan, cada uno de los corazones, Señor. Ven a sus vidas porque tú los conoces, tú sabes lo que han sufrido, tú sabes lo que han pasado, Señor. Tú sabes cada detalle de sus vidas, Señor. Tú los conoces, Dios. Pero también, Señor, sabes que el poder formar una familia de bendición, Señor, trae verdadera riqueza a cualquier persona, Señor, a la mujer o al hombre, Señor. Trae riqueza, Señor, trae verdadera bendición, Señor, y más cuando está junto, Señor, a ti. Por eso, Dios, hoy clamamos porque traigas esa restauración dentro de los hogares, Señor. Solamente tú puedes dar la fuerza y la capacidad a cada uno y también sanar las heridas de cada uno. Cada uno de nosotros como seres humanos, Señor, tenemos incapacidad muchas veces de amar, incapacidad de tolerar, incapacidad aún de sanar o de llenar, Señor, a alguien. Pero tú, Señor, puedes hacerlo, Dios. Tú eres el Dios que vienes y nos llenas. Por eso es necesario que todos los hogares estén unidos a ti, Señor. Cordón de 3 dobleces, Señor. No se dañará, no se romperá, Padre, porque ciertamente todos, Señor, cada uno de nosotros necesitamos de tu amor para poder dar amor, Señor, a nuestro cónyuge. Por eso, Señor, clamamos para que una vez más tu presencia venga sobre cada hogar. El reino de los cielos verdaderamente venga sobre cada hogar. Clamamos para que la vida, Señor, de tu palabra, el espíritu de tu palabra, que es la que tiene poder, Señor, porque a ti te plació, Señor, venir a traer, Señor, bendición a la tierra a través de lo que tú, Señor, nos has dicho por tu palabra. Tú respaldas tu palabra porque tu palabra no pasará, Dios. Y esta palabra dará las fuerzas a aquel que no tiene ningunas, aquel que dice: yo no puedo llevar el rol que Dios me dice, yo no puedo llevar el rol en cuanto a las finanzas, yo no puedo llevar el rol en cuanto a la parte sacerdotal. Ciertamente tu palabra, Señor, si Él está dispuesto, Señor, se la dará, le dará el poder que necesita, mi Dios. Igual, Señor, con la mujer, si se siente en incapacidad de cumplirlo por las heridas de su corazón, poderosa es tu palabra, mi Dios amado, para ayudarla, Señor, a ser sanada, restaurada, Señor, y a cumplir con sus roles de esposa. Por eso, en el nombre de Jesús de Nazaret, declaramos tu bendición y tu restauración sobre los hogares, Dios. En el nombre de Jesús declaramos matrimonios saludables en este lugar. Declaramos matrimonios unidos en Cristo Jesús. Declaramos matrimonios felices. Declaramos matrimonios de bendición. Declaramos matrimonios restaurados, sanos, reconciliados el uno al otro. En esta iglesia se levantan matrimonios de bendición en el nombre poderoso de Jesucristo el Señor. ¿Cuánto lo creen? Dele ese aplauso a Jesucristo, el Señor, el Rey de Gloria.